Buenas tardes a todos, o buenos días si están en otras latitudes. Mi nombre es pues José Moya, soy profesor de historia aquí en Columbia University y también director del Centro para el Estudio del Gran Caribe. Y quiero darle pues la bienvenida a este evento, un evento que, como anunciamos, va a ser en castellano, en español, pero con traducción simultánea al inglés. Así que es bastante fácil seguirnos. Este, eh, Pueden también hacer preguntas en el chat, ¿no? Astrid, así que ¿cómo se llama? El chat, ¿no? Muy bien. Ok. Y bueno, me parece que el tema es bastante importante, de actualidad, es un enigma. Yo siempre he dicho que el caso venezolano es difícil de entender y no creo que ni los politólogos ni los historiadores lo podemos comprender completamente porque es bastante único, ¿no? Venezuela, hay que recordar que era el país más rico de América Latina en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en los 50, 60, 70. Hoy en día la catástrofe económica en Venezuela tiene pocos eh, ejemplos como esta, ¿no? En términos de la hiperinflación, es a niveles que debe ser el segundo, el tercero en el mundo, después de la Alemania de los 20, y el más alto en América Latina. Era un país que era tradicionalmente conocido como un país de inmigración, que llegaban millones de europeos, de portugueses, españoles, italianos, de otros latinoamericanos. Más de 2 millones de venezolanos, de colombianos vivían en Venezuela hasta hace poco. Y en las últimas décadas se han convertido de un país de inmigración a un país de los principales países exportadores, un éxodo enorme, el éxodo más grande de migraciones semiforzadas o forzadas en muchos casos en el hemisferio occidental. Y yo creo que tenemos la persona idónea para explicarnos y ponernos al día en este caso, sobre este problema. Porque Mario de Andrea es un abogado que lleva mucho tiempo trabajando con las organizaciones no gubernamentales y relacionadas a los derechos civiles en su país natal donde vive. También ahora es parte del Instituto de Estudios de Derechos Humanos en la Universidad de Columbia. Y puede estar con nosotros desde Caracas. Y tenemos también a alguien para moderar, Astrid Liden, que una estudiante de Columbia que ha hecho bastante trabajo muy bueno sobre el éxodo venezolano y sus consecuencias, sobre todo en Colombia, donde la mayor parte de los venezolanos refugiados han acabado. Así que, Mario, gracias por estar con nosotros y te doy la palabra. Muchas gracias, profesor Moya, gracias Astrid y gracias a todas las instituciones de la universidad, el Instituto de Estudios Latinoamericanos, el Instituto de Derechos Humanos por permitirme estar aquí. Para mí es un honor muy grande. Y bueno, como ven en sus pantallas, Venezuela, an update of complex humanitarian crisis. Hoy vamos a hablar sobre cómo está el estado de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, cuáles son los datos más actuales, cuál es la situación y un poco de cómo llegamos aquí también, que creo que es muy importante para poder aterrizar la situación. Como idea general, pues yo soy Mario de Andrea, abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, defensor de derechos humanos y miembro del Instituto de Derechos Humanos en el Human Rights Advocate Program. Y pues vengo a conversarles, como decía, de cómo nosotros los venezolanos fallamos protegiendo nuestra democracia. Eso es sin duda el punto de partida para poder entender la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela. Quizás muchos de ustedes no lo sepan, pero desde el 2003 en Venezuela no se hacen concursos ni se siguen los procedimientos constitucionales para que hayan jueces. Eso significa desde el 2003
los venezolanos permitimos que el poder judicial fuese tomado por actores políticos y no abogados especialistas en derechos. Y eso ha tenido como consecuencia hoy en el 2021 que la separación entre el poder ejecutivo y el poder judicial pues no exista, porque básicamente está constituido por actores políticos nombrados por los altos funcionarios del poder. De igual manera, como se ha dicho y se conoce, Venezuela es un país petrolero, tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, y en varios años, a inicios del 2000, en la década del 2000, fue el país que tenía un barril de petróleo sobre los $100, que permitió que hubiese un enorme gasto público y subvenciones por parte del Estado. Esto significa que el gobierno pudo costear cualquier cantidad de cosas a nivel global y nacional. Entiéndase, podía pagar tratamientos de alto costo sin ningún tipo de inconveniente, podía invertir o presentar proyectos de infraestructura sin ningún tipo de problema, podía costear cualquier servicio asociado a algún derecho, salud, educación, alimentación. Es decir, Venezuela a partir de la renta petrolera pudo invertir en muchas cosas que uno en principio podría decir esto va a lograr que Venezuela salga de la pobreza, que a pesar de ser un país rico también tenía pobreza, pero la verdad es que todo este gasto fue una burbuja económica porque no hubo responsabilidad fiscal en ningún momento y se generó una idea de un falso bienestar porque no hubo mejoras estructurales, sino que fueron mejoras superfluas. De nada sirve que tú crees más carreteras si no creas mejores acueductos para las carreteras, o crees más zonas urbanizadas si no creas mejores sistemas de electricidad, sistemas de acueducto, en fin. A eso me refiero con mejoras muy por encima que daban la sensación de bienestar, pero que no iban a los problemas estructurales que tiene un país. De igual manera, en el 2005 se le entregó por un periodo de 5 años todo el control de las instituciones del Estado al partido político de gobierno, logrando que durante esos 5 años se crearan leyes, políticas públicas, en fin, una serie de normativas que desarrollaron o han derivado en lo que hoy en Venezuela se conoce como el Estado comunal, que es una manera o una concepción de gobierno, de organización político-territorial paralela, distinta, contraria a lo que dice la Constitución de 1999. Y evidentemente esto genera un marco normativo favorable para que un proyecto político contrario a la democracia, a la Constitución y a los derechos humanos se creara y se estableciera en Venezuela. También generó que, producto de que todo el partido político en ese entonces el señor Hugo Chávez cooptara todas las instituciones, pues evidentemente el Parlamento nunca le hizo rendición de cuentas al Ejecutivo, ya el Poder Judicial venía siendo deteriorado desde el 2003, y en definitiva pues no se controlaban ni gastos ni cuentas y pues todo era un derroche dentro del boom petrolero. Y evidentemente denunciar a los tribunales las situaciones o abusos que se daban en pro de este proyecto que fue el socialismo del siglo XXI como se vendió en Venezuela, pues no tenía ningún tipo de asidero. Y por último, pues en el 2014 y el 2017 vivimos las olas de protestas más grandes que hemos vivido en nuestra historia, donde han dejado represión, presos políticos, torturados, exiliados, personas forzadas a irse, producto de la situación económica, política y la violencia estatal. Por ende, y además sentaron las bases de lo que hoy los venezolanos entendemos, percibimos como que en Venezuela hay bases razonables para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad. Dicho eso, y es como nosotros los venezolanos durante muchos años fuimos perdiendo, no pudiendo proteger nuestra democracia, y como ven ahora en sus pantallas, era algo que se podía advertir. Como ven, el secretario general de la OEA señaló que en Venezuela ocurren una crisis humanitaria, desde el año 2016 ya se vislumbraba, lo mismo el ex secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, también señaló en el 2016 la situación grave política y la estabilidad de Venezuela. El Programa Mundial para Alimentos ya señalaba desde el año 2018 que Venezuela iba a tener una inseguridad alimentaria muy importante y que había una crisis con connotaciones políticas. Y bueno, eso generó un éxodo masivo y desplazamientos forzados de venezolanos. De acuerdo a la ACNUR, o la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, ya para entre el 2005 y el 2019 ya habían cerca de 4 millones de venezolanos fuera
del país. Ay, perdón. Se cambió esto. Ya, se cambió esto. Ok, perdón. Se cambió. Perdón, le di clic sin querer. Ok, entonces hubo un éxodo masivo y hubo un desplazamiento forzado de personas. Luego, la represión brutal, como venía diciendo, entre el 2014 y el 2020, la organización no gubernamental Foro Penal documentó 3.479 casos de detenciones políticas o por motivos políticos, ellos sin contar las torturas, las ejecuciones extrajudiciales, en fin, violencia estatal muy, muy fuerte. La escasez de comida, como venía diciendo, para el 2019, 9.3 millones de venezolanos estaban en inseguridad alimentaria. Todo esto consecuencia de, como dije al inicio, la ausencia de separación de poderes, el exceso de gasto público y la irresponsabilidad fiscal, la corrupción que esto derivó por el control total de las instituciones del Estado por los mismos actores políticos, donde no había separación de poderes ni rendición de cuentas. Y bueno, en conclusión, todos esos elementos llegaron a que Venezuela hoy en día sea un país catalogado como una emergencia humanitaria compleja. Hasta aquí es como cómo llegamos a donde estamos ahora. Todos esos elementos. Ahora vamos a compartir un poco los datos, la información de cómo está ahorita Venezuela. Lo primero, de acuerdo a una agencia regional entre la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados y la OIM, o Organización de Migraciones, tienen esta plataforma para los migrantes venezolanos. Ya para septiembre de este año, los migrantes y desplazados y refugiados venezolanos han superado la barrera de 6 millones a nivel global, especialmente en América del Sur. Y además, a pesar de ser la primera crisis migratoria de América y la segunda crisis migratoria más grande del mundo después de Siria, hay una ausencia de financiamiento internacional, como ven en sus pantallas, de acuerdo a los propios organismos internacionales. Faltan 939.512.575 dólares al 18 de octubre de este año. Vean la cantidad de dinero que todavía falta para atender la emergencia humanitaria compleja y especialmente el tema migratorio de los venezolanos. A pesar de que se reconoce como la primera crisis migratoria de América y la segunda del mundo. Ustedes ven allí que falta un verdadero compromiso por parte de la comunidad internacional en atender esta crisis. Luego, vamos a tocar un tema que seguramente es muy interesante para nuestra audiencia, que es las sanciones internacionales. Como ven en sus pantallas, las sanciones internacionales en Venezuela empezaron con sanciones individuales a personas del gobierno, entiéndase funcionarios individuales con nombre y apellido. Empezaron en el 2015, luego en el 2014 y luego en el primero 2005, 2014 y 2015. Y luego en el 2017, entre el 2017 y 2020, es que Estados Unidos hace sanciones contra industrias, contra sectores económicos de Venezuela. PDVSA, que es la empresa petrolera nacional base y digamos que el alter ego del gobierno, de acuerdo a algunos argumentos en algunos casos, porque PDVSA fue utilizada para financiar prácticamente todo durante los últimos 20 años. El oro, Citgo, que es la filial de PDVSA en Estados Unidos, para nuestra audiencia estadounidense lo habrán visto seguramente, y al mismo tiempo la Unión Europea entre el 2017 y el 2020 fue que emitió sanciones tanto individuales, es decir, a personas del gobierno con nombre y apellido y a sectores, imposibilidad de importación de armas, en fin, maneras de cómo evitar o reducir el grado de represión. Pero sí, hemos escuchado con toda atención hasta ahora, la crisis venezolana es anterior a las sanciones coercitivas unilaterales. Evidentemente, no hay un solo venezolano que pueda decir que para agosto del 2017, que fue la primera sanción contra PDVSA, su vida era perfecta y maravillosa, porque si hemos recordado, tuvimos la crisis del 2014, tuvimos las protestas del 2017, además de eso, tuvimos toda la escasez de alimentos, de inseguridad alimentaria, ya la migración había empezado,
Entonces, en definitiva, nadie razonable con la información correcta puede sostener que las sanciones unilaterales son la causa del problema en Venezuela. La causa del problema en Venezuela es consecuencia de la ausencia de separación de poderes, de la ausencia de Estado de Derecho, de la corrupción y de las violaciones masivas de los derechos humanos. Las sanciones unilaterales, en efecto, han tenido una consecuencia, que es lo que se conoce como sobrecumplimiento u overcompliance. Eso sí genera un problema. Pero además de generar el overcompliance un problema, también ha tenido una consecuencia que ha generado la dolarización caótica de facto que hay ahorita en el país. Para ello, la Asamblea Nacional Constituyente, que fue un órgano ilegítimo que se creó en el marco del 2017, y luego, en la actualidad, la Asamblea Nacional, que es dirigida, gobernada por el partido de gobierno del señor Nicolás Maduro, ha creado un marco jurídico amplio, como ven, desde el 2018 hasta la fecha, que ha permitido que de manera superflua haya una dolarización caótica en Venezuela, pero no dolarización porque haya un cambio estructural, modificaciones, de encaje legal, en fin, no, sino que han, producto de las sanciones, y como el Estado venezolano ya no tiene recursos, porque está bloqueado en muchos de los casos, o ha destruido las industrias básicas, o no puede producir sus propios recursos, lo que hizo fue facilitar la transacción en divisas. Por ejemplo, en el 2018 derogó la ley de ilícitos cambiarios, que era la norma que criminalizaba el que hubiese la transabilidad, ese intercambio entre dólares y bolívares. Hasta el 2018 eso era sancionable en el país. Al eliminarse eso por la Asamblea Nacional Constituyente, ya la gente dejó de tener el miedo que había por esta ley de poder ser sancionado si tú hacías compraventas en divisas y bolívares, por llamarlo. Del mismo modo, para poderse sortear, para poder saltar las sanciones coercitivas unilaterales, llamaron esta ley antibloqueo en el año 2020, que permitía que el Estado venezolano pudiera ceder, pudiera traspasar bienes públicos o pudiera dar lo que en teoría sería una concesión o lo que, en fin, podría traspasar lo que en principio son bienes y servicios reservados al Estado sin mucha discusión, porque con la ley antibloqueo era una manera de saltarse esa red que habían realizado o que han construido las sanciones coercitivas unilaterales. Entonces es una manera de saltárselo. Y al mismo tiempo, para poder facilitar y generar una confianza en los ciudadanos, permitieron que en los bancos venezolanos se abrieran cuentas en divisas. Y hoy en día en Venezuela tú puedes abrir cuentas en divisas, pero hay un marco jurídico que pues es un poco difícil porque evidentemente la economía se basa en la confianza. Y por mucho que haya un marco jurídico ahorita que te permite hacer estas cosas, las instituciones no han cambiado. Tú no tienes jueces independientes todavía que tú digan, bueno, en caso de alguna situación puedo ir a reclamar a los tribunales, o en su defecto las instituciones se han constituido de manera legal conforme a la Constitución, porque la Asamblea Nacional Constituyente, que hoy ya no existe, pero que hizo el cambio, no era legal. No se creó con base en la Constitución. Entonces, en definitiva, se han dictado una serie de normas o se han eliminado una serie de normas que han creado una dolarización caótica, pero que realmente responden o son consecuencias de las sanciones coercitivas unilaterales. Ese ha sido el efecto positivo, por llamarlo de una manera, además del efecto negativo que sería el overcompliance. Dicho esto, entonces, una prueba de que a pesar de que han ocurrido estos cambios, Venezuela no ha mejorado su economía, es que recientemente, el 1 de octubre, Venezuela se convirtió en el primer país de América que ha eliminado 3 veces los ceros de su economía. Primero lo hizo en el año 2008, luego lo hizo en el año 2018 y en el año 2021, lo que en efectos prácticos significa que en Venezuela el billete de mayor denominación, que es de 1 millón de bolívares, que en el mejor de los casos alcanza para comprar un pan o una Coca-Cola de botella, lo que hizo fue que redujo los ceros para que el uso de las monedas fuera más sencillo. Ya no tienes que usar un billete de 1 millón, usas un billete de 1, que está en proceso de crearse. Y bueno, en verdad, el otro efecto es que producto de que ahora todo se mueve en divisas, las importaciones son más fáciles y en teoría en Venezuela ya no hay escasez. Entonces podríamos decir que se mejoró la accesibilidad. Ya tú tienes acceso porque están los bienes y servicios allí.
pero no, perdón, se mejoró la disponibilidad, porque tienes los bienes y servicios allí, pero lo que no ha mejorado es la accesibilidad, porque evidentemente la economía sigue con inflación y lo que hizo fue un maquillaje al reducirse los ceros. Pero si el salario mínimo del venezolano, de acuerdo a las últimas encuestas, de $12 mensuales, nadie, o en líneas generales, la mayoría del venezolano no puede acceder a todos los recursos, porque por mucho que estén, los recursos son costosos. La comida es costosa, ciertos bienes y servicios son costosos porque todo está en divisas. Cuando el venezolano sigue ganando en bolívares y los que tienen acceso a divisas, pues el promedio está sobre los $12. Entonces, dicho esto, ahora vamos con problemas reales del venezolano. Como ven en sus pantallas, a pesar de que Venezuela es un país petrolero, y en teoría la escasez de petróleo nunca, y de gasolina del petróleo y sus derivados no debería ser un problema para nosotros, eso no es cierto. ¿Por qué? Bueno, esto es un efecto de las sanciones. Uno de los efectos de las sanciones es el tema con PDVSA. Y eso ha generado que, producto de que la destrucción de la industria petrolera, que como dije al inicio, fue destruida porque se usó como cuenta bancaria para financiar todo y se destruyó, no hubo reinversión, no se mejoró su infraestructura. Y de paso, está sancionada, es una industria sancionada, pues ha generado múltiples problemas. Por ejemplo, en Caracas, en la ciudad donde yo vivo, hay dos tipos de bombas de gasolina. Bombas de gasolina subsidiadas y bombas de gasolina en divisas. Eso significa que si tú vas a pagar con dólares en efectivo, puedes echar gasolina allí. Pero si vas a pagar gasolina subsidiada, pues tienes que hacer, como ven en sus pantallas, colas que van de 2 a 12 horas. Y esa es la mayoría de la gente. Porque en Venezuela la mayoría de la gente no tiene accesos a divisas con facilidad o no le sobran 20, 30 dólares todos los meses, porque ese es más o menos lo que generan mensual. Entonces, para poder reducir costos, van a la gasolinería subsidiada y van a pagar en bolívares. El promedio de la gasolina en Venezuela es 0,5 dólares por litro. Ese es el valor de la gasolina en Venezuela. Ahora, en Caracas, si tú te vas a las regiones donde la situación es mucho más compleja, porque evidentemente están fuera de la capital y bueno, eso es un efecto normal, fuera de la capital suele ser la vida un poco más compleja, allí no existen gasolineras en dólares, todas son subsidiadas. Y entonces eso significa que todo el mundo o la mayoría de las personas hacen colas de 2 a 12 horas o más. Si usted va al estado Lara, si va a estar al estado Bolívar, si usted va al estado Yaracuy, usted no va a poder colocar gasolina en menos de 20 minutos como sí lo puede hacer en Caracas. Entonces, a pesar de ser un país petrolero, producto, como dije, de la corrupción y la destrucción de la empresa y al mismo tiempo de la dolarización, que es consecuencia de las sanciones y el overcompliance de las mismas, como se mezcla todo, pues en Venezuela el problema de la gasolina es monstruoso, es bestial. Y bueno, como ven, coloqué una serie de problemas. La gasolina que nosotros estamos recibiendo en su mayoría es iraní, que tiene menor octanaje que la venezolana, por ende tenemos serios problemas, los carros están fallando, el costo o la renovación de la flota de vehículos es muy vieja, ahí nos parecemos cada vez más a Cuba en ese sentido, los carros son viejos, y entonces, porque es muy caro comprar un carro. De hecho, en los venezolanos, cuando tú ves un carro del 2018 en adelante, 2018, 2019, tienes la presunción, que es un error, porque en Venezuela todavía queda gente que se gana su dinero de manera honesta y que trabaja, pero la mayoría de las personas suelen pensar que, bueno, esta persona debe estar asociada al gobierno, porque en líneas generales yo no puedo conseguir ese tipo de carros, yo no puedo costearlo. Y hay esa presunción, que no es del todo correcto, pero pasa. Y bueno, una serie de problemas como ven en sus pantallas. Ahora vamos a hablar de la situación del agua. Como ven, la mayoría de la población venezolana en efecto tiene acceso al agua por tuberías, pero el problema no radica allí. El problema radica en que cada 4 de 100 ciudadanos en Venezuela tienen que recorrer 1 kilómetro o más para obtener agua, porque el sistema colapsó en los últimos 20 años debido a el mantenimiento. Y esto significa que solo el 40% de las tuberías en Venezuela funcionan bien. En realidad, de acuerdo a las estadísticas, solo el 25% de las personas reciben agua continua, es decir, todos los días mediante tuberías a través de su hogar. La última encuesta del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos mostró que el 8.4% de los venezolanos nunca recibe agua a través de tuberías, porque las tuberías, a pesar de que están, no funcionan.
El 65.9 sufre razonamiento, es decir, hay agua unos días, pasan 3 días y no hay agua, hay otros días que sí, eso es razonamiento. Y el 25%, que es la minoría, lo recibe siempre. Entonces, ven, a pesar de que el gobierno dice que estadísticamente todo el mundo, la gran mayoría, tiene tuberías, producto de la falta de mantenimiento, que es la corrupción y demás, pues las tuberías realmente no funcionan. Y después, bueno, quisiera darles las gracias por su tiempo, por su atención y bueno, estoy abierto a las preguntas, comentarios. Como dije anteriormente, mi nombre es Mario de Andrea. Yo trabajo en Venezuela en estas 3 organizaciones que van a la izquierda: Defiende Venezuela, Compromiso Compartido y Civil y Derechos Humanos. Y pues recientemente, desde septiembre, formo parte del Instituto de Derechos Humanos de Colombia. Y bueno, espero que haya sido entretenida, que les haya dado una visión actual de Venezuela y estoy abierto a sus preguntas y comentarios. Gracias. Astrid, si me permite, simplemente unas aclaraciones. Cuando hablas de divisa, es el dólar lo que se usa, no es que también el euro, otros. En El realidad, dólar preponderantemente, pero podrías perfectamente ir a tomarte un café y pagar en euros. Perfectamente. y no, pero no pesos colombianos. También, Ah, también. Lo que también, pasa es que el peso colombiano lo vas a conseguir más en la frontera, en en la Táchira, frontera. Mérida, Ajá. Bolívar. Pero Uh-huh. en las ciudades capitales, esencialmente vas a usar dólar o euro. Pero ahí está otro problema. Como la moneda de Venezuela no es el dólar, que te den sencillo, que te den vuelto, que te regresen tu cambio, se hace complicado. Entonces, suele ocurrir que te dicen, bueno, pero llévate otro artículo, otro bien, para pagar completo. O te dicen, mira, no tengo cambio, no te lo puedes llevar. Entonces, se da esa situación compleja. Pero lo que ha ocurrido, como dije anteriormente, hay un marco legal nuevo que permite cómo que permite sobre todo este marco de poder transar en divisas. Tú puedes incluso utilizar tu tarjeta americana en Venezuela sin problemas, pero lo vas a hacer el cambio a la tasa del Banco Central. Y los salarios públicos son en bolívares, Son obviamente, en bolívares. pero en la economía privada hay personas que reciben salarios en dólares. Sí, 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 Ah, sí puede ocurrir. Sí puede ocurrir porque es la única manera de que haya un incentivo para poder trabajar en Venezuela. De repente tu salario o es en divisas, así sea poco, $15, $20 al mes, pero ya vemos cuánto cuesta echar un tanque de gasolina. Entonces, ahí es donde tú te ajustas. okay. O tu salario es en bolívares, pero puede que tengas al final de mes algún bono en dólares. Pero sí, en el sector privado pasa mucho. De hecho, eh, sí, es complejo porque en el sector público, en teoría, todo es en bolívares, pero la gran mayoría, el gran empleador del país es el Estado. Uh-huh. Porque evidentemente en ese boom petrolero, pues crecieron las instituciones, crecieron los ministerios, crecieron los institutos, y el gran empleador cuando había el boom petrolero fue el Estado. Uh-huh. Y en términos de la crisis alimentaria, habíamos conversado esto, que al revés de Cuba, que es donde todavía existe el sistema ese de raciones, pero que te asegura un mínimo muy espartano, pero por lo menos un mínimo de seguridad alimentaria, en Venezuela no hay un equivalente a eso, ¿no? Bueno, ahorita ese tema es muy interesante porque sabemos que en Estados Unidos llegó extraditado el señor Alex Saab. El señor Alex Saab es la persona que estaba detrás de las CLAP, que son una bolsa de comida que se entrega en Venezuela, que suele estar constituida esencialmente por carbohidratos, no por proteínas, pero son carbohidratos de mala calidad. Entonces, en Venezuela se entrega esa bolsa de comida, puede ser una por familia o 2 cada tanto número de personas, eso existe. Pero evidentemente, si es una familia que ingresa $10 al mes, que recibe solo carbohidratos, es imposible que haya una sostenibilidad y una seguridad alimentaria real. Bien. Pero bueno, podríamos equiparar eso que ocurre en Cuba con la bolsa CLAP, pero producto de muchas cosas, la bolsa CLAP en Venezuela no es ni siquiera garantía del mínimo, porque como digo, no, es esencialmente carbohidratos y carbohidratos en mala calidad. Ok, gracias. Astrid.
Bueno, sí, como dije, profesor, muchísimas gracias, Mario, por la presentación, por todo el trabajo que haces en Venezuela, fuera de Venezuela. Creo que eres una inspiración para muchos que andan viviendo en la situación o viendo la situación de otra perspectiva. Eh, pero quería empezar con unas preguntas de lo que habías hablado, también de lo que no has mencionado todavía, empezando con el papel de la comunidad internacional. Ya hablaste un poco de que al nivel internacional, la ONU y otras organizaciones han dicho que la crisis venezolana es una crisis humanitaria. Eh, entonces, ¿por qué no ha habido alguna intervención o si ha habido intervención internacional del lado humanitario o de otra manera? ¿Cuál ha sido el efecto de esa intervención y por qué todavía andamos con el mismo régimen si es una crisis? Bueno, en Venezuela en efecto está el Programa Mundial de Alimentos, que está en este momento en el país, está tratando de reducir esa brecha de inseguridad alimentaria, sobre todo en niños, niñas y adolescentes, pero como sabemos los organismos multilaterales dependen de los recursos de los estados. Y lamentablemente en Venezuela, como el origen de la emergencia humanitaria compleja, y lo señalé al inicio, es una crisis política, ausencia y separación de poderes, corrupción, hay diferentes maneras de abordarlo. Unos te van a decir que todo es consecuencia de las sanciones, como ya demostré que no es cierto, y otros te van a decir que es producto de la situación política. Y esa dicotomía, esa diferencia hace que el abordaje no sea real. Y el otro problema es que en Venezuela no hay cifras públicas o de interés público actualizadas. Yo no te puedo decir hoy cuál es la inflación del mes de septiembre, porque no es público. O no te puedo decir cuánto fue la situación económica del país hace 3 años, porque la información o la retienen y la sacan varios meses o años después, y evidentemente si el Estado, que es quien tiene el control territorial, el gobierno de Maduro, que es quien tiene el control territorial, no permite que se haga un examen adecuado, tú no puedes darle a un paciente una medicina cuando no tienes un examen adecuado. Entonces así trabajan los organismos multilaterales o información opaca que levanta la sociedad civil con uñas, porque no tenemos los recursos del Estado, somos criminalizados, nos persiguen, y entonces además se trabaja con la información que provee el Estado, y evidentemente no se hace de la manera más transparente. Por eso el abordaje de la comunidad internacional no es del todo efectivo. Sí, claro, con el ya de una crisis humanitaria se ha hecho una crisis humanitaria ya algo político. O sea, estás tomando lados, estás tomando perspectivas, que sí es crisis, que no es crisis, que hasta el nivel internacional no están actuando. O sea, los países que tienen poder no están haciendo algo. Pero de eso te quería preguntar sobre lo que son los aliados del Estado venezolano. Ya mencionaste a Irán con el petróleo. Y muchos han hablado de China y de Rusia, y sé que esto fue algo que mencionaste antes cuando estábamos hablando. ¿Puedes hablar un poco de lo que ha hecho esos países, qué han hecho esos países ahorita en Venezuela, las personas de esos países y cómo ha cambiado eso la situación? Bueno, en verdad, la situación del venezolano día a día no han influido. Ellos han influido esencialmente en ayudar a sortear las sanciones coercitivas unilaterales, a dar préstamos. Por ejemplo, una diferencia entre un préstamo del Fondo Monetario Internacional es que el Fondo Monetario Internacional te exige una serie de cambios estructurales. China te da ese préstamo mientras tú le pagues, no importa cómo le pagues. Entonces, evidentemente, Venezuela siempre le pidió dinero a China porque no le obligaba a hacer cambios estructurales, no, independientemente si pagaba o no pagaba, si hacía la obra o no hacía la obra. Entonces, ese es, por ejemplo, el rol de China. El rol de Rusia, en Venezuela hay un acuerdo de cooperación entre el gobierno ruso y el gobierno de Venezuela, y los venezolanos militares esencialmente están siendo acompañados, entrenados, apoyados por Rusia. Pero digamos que a nivel del ciudadano eso no genera un efecto, porque quien tiene el control es Maduro, es el gobierno de Venezuela. Lo que pasa es que estos países pues lo ayudan, son sus colegas, sí, colegas, pero hasta ahí. Esa es esencialmente su labor. Sí, claro. Regresando a esa pregunta, al tema que mencionaste también, son las relaciones entre los líderes, ¿no? Con Maduro y con los aliados que tiene él. Al nivel nacional, ¿crees tú que hay oportunidad de un cambio de régimen? ¿Tú crees que eso sería la solución a una crisis así de este nivel? ¿O requiere algo más? Mira, yo creo que la solución a la crisis venezolana primero debe ser pacífica, porque yo creo que el 2019, con toda la situación de Guaidó y Maduro, demostró
que ni el chavismo puede destruir a la oposición y la oposición no puede destruir al chavismo. Yo creo que están lamentablemente para algunos, pero en mi opinión positivamente, condenados a entenderse, porque el gobierno de Maduro nunca va a poder obtener la legitimidad, porque no la tiene el pueblo, no está electo democráticamente, las instituciones no lo reconocen, pero es quien tiene el control territorial. Entonces allí deben de ponerse de acuerdo, por eso el diálogo de México es muy positivo, porque hay que hablar. En ese sentido, entendiendo que hay que hablar y hay que, bueno, ver cómo se logran ajustar las piezas, un cambio político en Venezuela pronto yo no lo veo. De hecho, creo que es más viable que dentro de las facciones del chavismo, como todo grupo plural, hay gente radical y gente menos radical. Yo creo que es más fácil que gente menos radical del chavismo decida dar el paso para poder crecer económicamente con esas medianas libertades que han hecho, porque la empresa que montó el primo de un funcionario, pues evidentemente va algún día a querer crecer, va a querer un día ir más allá de poder surtir en Venezuela lo que sea que surta. Entonces, eso va a generar que va a querer pedir créditos, que va a querer invertir fuera, y allí el ser una empresa venezolana lo va a limitar. Y eso va a generar que tenga que haber una flexibilización política. Así como ha ocurrido ahorita. No es que en Venezuela podemos transar en dólares porque el gobierno de Maduro ahora es muy bueno. No, es porque se vio forzado por las sanciones. Entonces, lo mismo creo que va a ocurrir en el mediano a largo plazo. Esa facción menos radical del chavismo eventualmente va a querer crecer y eventualmente va a querer negociar. Y la oposición tiene que tener herramientas para negociar y decirle, ok, veamos una transición poco a poco y esa transición se irá dando con el paso de los años. Pero en el corto plazo no lo veo. Creo que algo que los que están fuera de Venezuela, los que están dentro de Venezuela a veces lo ven, claro, de diferentes puntos de vista, ¿no? Que algunos aquí hablan mucho de lo que es la intervención militar o de algo diplomático. Es súper complicado, o sea, no se puede poner en plano. Igual, no sé, como dijo el profesor al principio, no es una situación que tiene algún paralelo, no hay una situación exacta como la situación venezolana. Entonces, con eso también quería hacer una transición un poco a la discusión de la crisis migratoria que mencionaste en la presentación, que yo sé que el profesor sabe de eso, yo me enfoco mucho en eso. Y la pregunta que quiero empezar es que, claro, la crisis migratoria, algo que pasa mucho es que los venezolanos internacionalmente no son reconocidos como refugiados, no tienen un estatus internacional, sino depende del país, ¿no? En tu opinión y lo que has trabajado, ¿tú crees que alguna respuesta internacional de nombrar a los venezolanos como refugiados ayudaría con la crisis o con los países que ya están implementando programas como en Colombia, donde tienen un estatus nacional, o en Brasil, donde ya algunos tienen? ¿Tú crees que eso sería... refugiado? Exacto. Sí, bueno, sobre el tema de los migrantes y refugiados venezolanos hay que decir dos cosas. Recordemos que hay dos plataformas en la Convención de 1951 y la Declaración de Cartagena. La del 51 es la que reconoce el concepto de refugiado clásico, aquella persona perseguida por violencia política, opiniones y demás. Y está la Declaración de Cartagena, que como su nombre lo dice, una declaración, no es un tratado, no tiene fuerza vinculante, depende mucho del Estado, de cómo ese Estado quiera interpretar esa declaración. Entonces, si la Declaración de Cartagena amplía el concepto de refugiado y permite violaciones masivas de derechos humanos, crisis económica y demás. Allí es donde realmente encajan la mayoría de los venezolanos, que se han ido por la situación socioeconómica y el contexto de violaciones masivas de derechos humanos, no esencialmente porque estén perseguidos por sus opiniones o por su condición política. Dicho eso, entonces, dependiendo de cuál sea la situación de cada persona, si la convención o la declaración, habría que evaluar. Yo creo que para que la comunidad internacional entienda que los venezolanos van a dejar de emigrar y van a dejar de huir, hay que resolver la crisis política. Eso es lo primero. Porque si tú tienes una tubería rota, puedes ponerle un parche, puedes amarrarla, pero el agua eventualmente va a romperse. Y eso es el mismo caso con Venezuela. Entonces, si los venezolanos van a seguir saliendo, hay que tener políticas de integración, como hizo Colombia. Y en Brasil también se les ha reconocido el carácter de refugiado, creo que a 700.000 venezolanos. Lamentablemente eso no ha ocurrido. La verdad es que la respuesta de la región, no solo económicamente, como ya mostré en la diapositiva, pues no es del todo efectiva, sino que las políticas de integración son más bien de rechazo. En Venezuela un pasaporte vale $200, siendo uno de los pasaportes más caros del mundo, cuando el salario promedio en Venezuela ronda entre los $5 y los $10.
¿Cómo un venezolano promedio va a salir, que quiere huir de la crisis, va a salir con un pasaporte? Es muy difícil, pero entonces le exigen el pasaporte para poder entrar. O tiene que hacer una serie de procedimientos administrativos en el país que corresponda, que no tienen recursos, porque tú no vas a poder trabajar de manera regular cuando no tienes estatus migratorio regular. Vas a trabajar lo que se conoce como en negro, de manera irregular, y evidentemente ahí las condiciones son peores, el salario es menor. Entonces, si no hay políticas de integración que permitan al venezolano, que esencialmente migró porque quiere trabajar, porque quiere tener una vida digna, que quiere que su salario le alcance para comer y vivir, si no hay esas políticas de integración, pues seguiremos con los problemas migratorios del venezolano. Y sobre todo, pues hay que resolver la crisis política, porque si no, el venezolano seguirá huyendo. Claro, ver la razón de por qué la gente se está yendo, por qué la gente se está saliendo de Venezuela. A veces encuentran situaciones, claro, mejores que lo que encuentran en Venezuela, pero todavía andan en este como limbo entre tengo seguridad fuera del país, pero todavía ando sin estatus migratorio, ando Sí. en una situación bien complicada. Y algo Sí, interesante también que quiero que menciones un poco si puedes, es el hecho de que los que se están yendo de Venezuela no son todos de una clase baja o los que no tienen educación, son muchos que se van que son abogados, que son doctores, que son lo que decimos en inglés un brain drain, ¿no? sí. ¿Cómo a eso ha afectado el país? O sea, internamente, que Muchísimo. Muchísimo. De hecho, mira, te voy a poner un ejemplo concreto. Mi novia es profesora de la Universidad Católica Andrés Bello de Derecho Romano. Y antes habían varias secciones porque había muchos estudiantes. En la actualidad, como estudiar derecho, como la situación del derecho en general en el país no es muy buena y conseguir trabajo no es muy fácil, o si consigues trabajo, porque se ha ido mucha gente y hay muchos vacantes, pero el trabajo es mal pagado, mucha gente estudia, se gradúa y se va. Entonces, evidentemente, al haber menos estudiantes, reducen el grado de secciones y los profesores son o necesitados con menor asiduidad, con menor regularidad. Eso es un ejemplo concreto, por ejemplo. Entonces, oye, eso ha impactado que el venezolano decide o me voy, o termino mi carrera y me voy, o sencillamente me dedico a trabajar, porque una carrera universitaria en Venezuela está costosísima, porque la universidad está cobrándote al cambio en dólares, obviamente, para poder mantener la infraestructura, pagar más o menos bien a los profesores para que no se vayan, y con todo eso es bastante cuestionable el salario de los profesores en Venezuela. Un salario de un profesor en Venezuela ni siquiera sería ni la primera parte, la tercera parte del salario de un profesor en Estados Unidos, por ponerte un ejemplo. Y con todo eso tienen que lidiar con la escasez de agua, el transporte, en fin, una serie de problemas que afectan que el estudiante diga, tengo motivación para. Entonces, prefiere irse. Y eso creo que responde a una pregunta que nos llegó por el Q&A de cómo la crisis ha afectado el sistema de educación. Hablaste un poco sobre el nivel universitario, pero puedes hablar un poco del nivel primario, secundario, cómo eso ha afectado un poco los adolescentes en Sí. el proceso. Sí, bueno, por ejemplo, en Venezuela, las instituciones básicas públicas todas son del Estado. Y evidentemente el Estado es el que está más quebrado en este momento. Eso significa que el mantenimiento de salarios y de infraestructura es bastante precario, es bastante malo. Eso ha generado una deserción estudiantil muy alta, y que los profesores no se sientan motivados. Por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, está en discusión, ya lo han atrasado varias veces, lo han retrasado varias veces, el reinicio de clases presencial. Las clases ahorita en Venezuela se hacen o por esta vía de Zoom o se hacen por WhatsApp, porque no hay manera de asistir a clases. Entonces, en esta discusión de regresar a clases, muchos maestros dicen, ya va, pero yo no me he vacunado, porque además el proceso de vacunación ha sido muy lento. Entonces, nadie se va a exponer a un salón de clases cuando no están ni los niños ni los maestros vacunados, y además con su salario no les sirve para costear traslado, comida, en fin. Entonces, el sistema educativo en Venezuela está muy, muy delicado y bueno, lamentablemente hemos perdido generaciones, no sabría cuántas, pero estoy seguro que hemos perdido generaciones de buenos ciudadanos y gente formada. Y como mencionaste, o sea, la pandemia, el impacto que ha tenido la pandemia, me imagino, no solamente en el sistema educativo, pero también en tantas áreas de la sociedad venezolana, ha sido a un nivel
incomparable con otros países, ya que está en una crisis, que tiene otra crisis encima, y ya, o sea, la crisis que eso causa no solo al nivel educativo, como estabas hablando, pero también en otros sectores del país. ¿Puedes hablar un poco de cómo la crisis del COVID-19 ha afectado en el país? Sí, aquí en Venezuela se decretó el estado de alarma o el estado de excepción el 12 de marzo del 2020. Y bueno, de acuerdo a nuestra constitución, los estados de excepción solo se pueden prorrogar una vez. En Venezuela se ha prorrogado más de 10 veces, violando la constitución y la separación de poderes. Entonces, imagínate los abusos estatales que han ocurrido en todo ese plazo. Además de eso, el venezolano es una persona, es un ciudadano que vive del día a día, producto de la precaria situación económica. Entonces, el verse encerrado por meses, imagínate cuánto les afectó en poder conseguir comida, trabajo, en fin. Es decir, la gente lo ha visto bastante mal porque el venezolano es esencialmente alguien que vive del día a día. Mario, Entonces, complejo. Sí, profesor. y te iba a preguntar, porque aún antes del COVID ya el sistema de salud pública había tenido ciertas presiones, y no sé si crisis, pero ciertas presiones. ¿Qué pasó y en qué estado está? Pues se agravó, profesor. Antes, en efecto, el sistema de salud en Venezuela es precario. Para tú poder acceder a una salud más o menos buena o digamos que cumple el mínimo de los estándares, tienes que ir a una clínica privada seguro, seguro. Y tienes que tener un seguro que te proteja. Y el seguro que te proteja tiene que estar en divisas, porque si es en bolívares no te va a cubrir. Entonces, allí ya empieza el primer problema. ¿Cuánta gente puede pagar un seguro en divisas para poder ir a una clínica privada en Venezuela teniendo el contexto de emergencia humanitaria compleja? Eso ya era antes. Se ha agravado con la pandemia porque evidentemente las camas y las UCI no se dan suficientes y se han tenido que juntar las camas del sistema público con las camas del sistema privado. Y bueno, la ausencia de protección de médicos. En Venezuela han muerto por falta de elementos de bioseguridad para el COVID, más de 50 médicos han muerto en Venezuela, producto de esta situación. Y bueno, el Estado no se ha hecho responsable, ni siquiera ha pedido una disculpa, nada, simplemente pues culpa las sanciones. Y bueno, esa es lamentablemente la situación, en verdad. Como digo, en Venezuela hay una crisis de todo: salud, alimentación, seguridad, separación de poderes. Por eso es una emergencia humanitaria compleja, porque el problema es complejo y la respuesta evidentemente debe ser compleja, una respuesta compleja. En un momento parecía que también estabas echándole la culpa como a los inmigrantes que regresaban y trataron de Eso cerrar pasó. la frontera, ¿no? Eso pasó en algún momento, no recuerdo el nombre del funcionario, creo que fue Maduro, señaló a los venezolanos que regresaron, venezolanos que se fueron por la situación país, pero como decía Astrid, pues quedaron en ese limbo donde no podían trabajar porque las industrias estaban cerradas por el COVID y además estaban en situación de irregularidad en el país que fueron. Entonces se regresaron al país. Y una manera para justificar los aumentos de casos fue llamarlos bioterroristas, que esos venezolanos que regresaban eran bioterroristas y demás, porque eran la causa o los responsables de que el COVID hubiese llegado a Venezuela. Eso sí, eso pasó. Otra cosa que sobre el COVID, por mucho tiempo los casos de COVID, según las estadísticas oficiales de Venezuela, eran bajísimos, pero no tenían nada que ver, eran una décima parte de lo que eran en Brasil, en cualquier otro país suramericano. Muy raro, estaban como por mucho el más bajo de todo Suramérica. Sí. Y yo no sé muy bien si eso es que no tenían la capacidad de saber los datos verdaderos o que sí tenían la capacidad de saber los datos verdaderos y los falsificaban, o una combinación de ambos, no sé. Yo me iría con el primero y la combinación de un tercero, profesor. Recordemos que Venezuela está bastante agilado. Para ir a Venezuela solo tienes 4 opciones de vuelo. ¿Ok? Entonces, claro, que el COVID se esparció esencialmente con la entrada y salida de personas de muchas partes del mundo. Venezuela en ese sentido se fue uno de los primeros a encerrarse, como dije, el 12 de marzo, pero además que también ir a Venezuela era difícil. Entonces, mucha gente se quedó fuera del país. Yo tengo un caso muy cercano, mi novia se quedó 4 o 5 meses atrapada en España porque no pudo volver, por ejemplo.
Entonces, sí, fue una situación muy caótica, pero yo me iría primero porque no tenían la capacidad, porque la destrucción institucional es muy fuerte y no tienen la capacidad de llegar a todos los rincones del país. Y segundo, que en Venezuela va muy poca gente, porque es muy difícil entrar. Entonces, evidentemente, eso redujo significativamente la cantidad de casos que podían llegar. Curiosamente, y aquí uno puede hablar de, esto ya es una especulación, en Venezuela el diciembre pasado, el diciembre del 2020, levantaron las restricciones. Entonces, se podía hacer todo. Y ahorita, noviembre y diciembre, también se va a poder hacer cualquier cosa sin restricciones, pero el elemento fundamental es que ahorita el 21 de noviembre hay elecciones en Venezuela. Entonces, se utiliza el COVID y las restricciones del COVID como herramienta política para las elecciones. Es complejo, complejo. ¿Y crees en tu experiencia y también lo que has visto, que hay posibilidad de lo que decimos unas elecciones democráticas? ¿Crees que algún nivel, sabemos que son muchos los que monitorean las elecciones, monitores de elecciones internacionales? ¿Crees que hay posibilidad de elecciones democráticas en Venezuela? Mira, Astrid, lo que pasa es que hay que entender el contexto de Venezuela. Venezuela es un gobierno autoritario. En un gobierno autoritario todas las condiciones electorales no las vas a tener. O sea, eso hay que partir de allí. Si esperamos a tener todas las condiciones electorales, pues no hay elecciones en no sé cuántos años. Teniendo en cuenta de que hay que saber el contexto en el cual nos movemos, estas elecciones del 21 de noviembre creo que son una oportunidad para organizar a la ciudadanía, para que los partidos políticos puedan volver a tener vida después de la destrucción que han tenido los años y sobre todo el 2019 enfocándose en la estrategia de Guaidó y el 2020 encerrados por la pandemia. Entonces es una oportunidad para volver a conectarte con la gente, con los problemas de la gente y organizarla en pro de acumular fuerza. Si lo entienden así, yo no soy político, yo no estoy en un partido político, pero si lo entienden así, yo creo que la elección del 21 de noviembre es positiva. Ahora, si lo entienden como, bueno, el 21 de noviembre va a haber un cambio con una alcaldía, con una gobernación, con un municipio, ¿vamos a hacer un cambio? No, porque vuelvo con el problema. En Venezuela, las instituciones no son independientes, tú no puedes ir a un tribunal a denunciar algo y vas a tener justicia, tú en el Parlamento se levanta la mano y ya. Entonces, esos son cambios estructurales y eso no cambia con la elección de un gobernador o de un alcalde. Entonces, dependiendo de cómo lo veas. Yo sí creo que la elección y creo que la solución de Venezuela debe ser pacífica. Como dije, creo que el 2019 debió enseñarnos eso. Y bueno, ya veremos cuáles son los resultados, pero hay que entender el contexto en el que se mueve Venezuela. Esperar las condiciones perfectas no van a ocurrir, hay que construirlas. ¿Y las del 24, que serían las presidenciales? No, por ahora no hay presidente. A las del 2024 se refiere. Sí. Bueno, es que a eso me refiero como acumular fuerza. O sea, en el 2019 toda la estrategia se enfocó en Guaidó, el presidente Guaidó, el presidente Maduro y tal. Eso no funcionó. Ya eso no funcionó. 2020 fue el COVID, todos nos encerramos. 2021 tienes la oportunidad de reorganizarte con la gente, de volvernos a ver a la cara y ver los problemas y ser un activista, un cambio desde abajo, volverse a encontrar con la gente, porque la gente hay que moverla. O sea, la gente está en su casa, pero si tú le das buenos argumentos, si le das razones, si la motivas, si la acompañas, la gente sale. Eso se llama organización cívica. Entonces, yo veo esta elección como la oportunidad del primer contacto de hacer esa organización cívica de cara al 2024. Porque si no, pues llega el 2024, no organizaste a nadie, no movilizaste a nadie y no hay cambio posible. Entonces vuelve a escogerse Maduro. Y entonces cuando a eso voy con lo que hay que hacerlo con organización, con sentido de plazo futuro. O sea, lamentablemente, y sé que aquí muchos van a contradecirme, pero es que la emergencia es tal que hay que salir ya. Pero bueno, no se puede salir ya. La solución no es blanco y negro. Como hemos dicho, la situación en Venezuela es compleja y no es chasquear los dedos y que las cosas cambien. Hay que construirlo y eso lleva tiempo. Y un poco el papel de la prensa. No sé cuánto espacio, cuánta libertad pueda tener la prensa, pero entonces también hoy las redes estas sociales, no sé cuánto se pueden controlar, ¿no? Bueno, en Venezuela las redes sociales como tal no están reguladas, pero en Venezuela hay dos leyes que son bien peligrosas. La ley que nosotros llamamos ley resorte, que es la ley de responsabilidad de telecomunicaciones,
que es como tú tienes que hacerte responsable por lo que digas en radio, televisión y demás. Y puede haber sanciones de cierre de medios y demás. De hecho, ese es el argumento base para... Perdón, está pasando un camión. Ese es el argumento base para que se cierren medios de comunicación y demás. Y en segundo lugar, esta Asamblea Nacional Constituyente que tuvo la buena voluntad de diccionarios, también tuvo la mala voluntad de dictar la ley contra el odio, que es una ley que es inconstitucional, que sanciona el discurso. Entonces, el discurso que el gobierno perciba que es contrario a las instituciones, que es traición a la patria, pues es sancionado. Eso ha ocurrido. Entonces, evidentemente, ese marco normativo son dos espadas de Damocles por encima de cualquier persona que se exprese en Venezuela. En Venezuela hay gente que ha ido presa por un tuit. Entonces, el tema de la libertad de expresión en Venezuela es delicado. No obstante, tú puedes usar Twitter, tú puedes usar Facebook, tú puedes usar Instagram, puedes en teoría hacer campañas para visibilizar temas, pero evidentemente siempre tienes que estar muy consciente de que ese problema está ahí, que esa situación está allí y que tienes que tener cuidado. Tienes que ser responsable de lo que dices. Ingrid, ¿tenemos más preguntas? Sí, tenemos unas preguntas que se mandaron antes durante la registración que quiero preguntarte, Mario. Primero es algo que un participante pregunta sobre lo que pienso es sobre Plan Vuelta a la Patria. No sé si has escuchado de eso, me imagino. Sí, claro. ¿Has escuchado de eso? Claro. ¿Puedes explicar un poco lo que es eso y también si un proceso de retorno voluntario que se imagina, o sea, el régimen imagina, podría ser algo que funcione, que vaya a hacer algún cambio en el país? A ver, en Venezuela, sobre todo ahorita desde la dolarización caótica, han regresado gente. Porque en Venezuela, si tú te fuiste, hiciste recursos y vienes a Venezuela, puede que te vaya bien. Porque como digo, puedes ofrecer bienes y habrá un mercado que te los va a comprar. Entonces hay mucha gente que ha regresado. El problema es que tu mercado es reducido por la accesibilidad que ya comentábamos antes. Entonces hay mucha gente que ha regresado. El plan Vuelta a la Patria fue un plan que lanzó el gobierno con todo el tema de la pandemia de venezolanos que se quedaron atrapados en algún lado del país, del mundo, y pues se les proveía un avión de Conviasa, que es la empresa aeronáutica estatal, para que fueran y regresaran. Ese es esencialmente el plan Vuelta a la Patria. Pero bueno, la realidad es que en Venezuela solo tenemos 4 destinos internacionales: Rusia, Turquía, perdón, un poco más, Rusia, Turquía, México, República Dominicana y Panamá. Entonces, si tú solo puedes regresar a Venezuela por alguno de estos 5 destinos, pero puedes hacerlo comprando tu pasaje o en su defecto haciendo la solicitud del consulado y demás, a ver si te tramitan esta situación del plan Vuelta a la Patria. Pero esencialmente funciona así. Y creo que para terminar ya, que hemos tenido una conversación tan compleja, ¿no? Como estábamos hablando, no hay una resolución concreta ni algo que es blanco y negro, es súper complejo. Creo que para terminar sería bueno hablar del futuro, o sea, del papel que tiene. Ya hemos hablado un poco del papel de la comunidad internacional, pero ¿crees ya ahorita y en 10 años y en 15 años, qué es lo que necesita Venezuela más que todo? ¿Cuál es la prioridad para resolver la crisis hoy o en el futuro también? Lo primero es un acuerdo. Tiene que haber un acuerdo político que nos permita obtener justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Justicia porque evidentemente las violaciones de derechos humanos han sido masivas. La corrupción ha sido masiva. Se han robado millones de dólares. Pero en la práctica, todos los procesos de justicia transicional nos han enseñado que nunca van a ir todos los responsables presos, porque o fallecen los testigos, o las pruebas se pierden, o pasa el tiempo, o hay negociación política. Caso que hemos visto ahorita con Estados Unidos, que redujo la sanción al señor Andrade porque ha dado información. Entonces eso puede pasar. Entonces, pero debe haber justicia. O sea, debe haber un proceso que se determine el responsable y obviamente jugarán todos estos elementos que he dicho. Segundo, debe haber verdad. Yo que trabajo en sectores populares, en Brisas de Propatria, en Katia, en San Blas en Petare, en La Sequia en Antímano,
La gente quiere contar su verdad, la gente necesita hablar, la gente necesita que la escuchen. Y ahí el elemento de verdad es muy importante, porque fíjense que aquí podemos encontrar dos responsables. Unos van a decir el gobierno de Maduro y su tiranía y demás, y otros van a decir las sanciones. Pero allí tiene que haber un elemento en común, porque somos venezolanos. Entonces tenemos que encontrar esa historia que nos identifique a los dos y podamos sanar, ¿ok? Debe haber un perdón por parte de las autoridades. Las autoridades venezolanas deben pedir perdón por lo que han hecho. Habrá unos que no los disculparán, y habrá otros que sí. O sea, por ejemplo, hubo un caso muy famoso de una persona que falleció en las protestas, se sancionó al responsable y la señora, la mamá, lo único que dijo: a mí no me importa cuántos años le den, yo lo que quiero es que este tipo me pida perdón. Y el funcionario le pidió perdón y ella quedó sana con eso. Entonces, a eso hay que verlo caso con caso, y el rol de las víctimas es muy importante. Y por último, garantías de no repetición. Debe haber modificaciones estructurales. O sea, la separación de poderes en Venezuela tiene que ser rígida en el futuro. No debe ser cuestionable que se le rinda cuenta a los funcionarios, que se les exija. Hoy en Venezuela tú le preguntas a un funcionario, ¿dónde está, por qué tú tienes este carro? O ¿dónde está tu rendición de cuentas? Y pues, y preso. ¿Sabes? Ese tipo de cambios estructurales deben venir en el futuro, pero ¿cuándo? No lo sé. Yo lo que sé, y bueno, es mi trabajo, es tratar de que en las bases, sobre todo en las comunidades, entiendan esto: justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, y hacer denuncias internacionales, llevando casos a organismos de protección, para que en el mediano y largo plazo pues consigamos justicia. Buenísimo, y como dije al principio, Mario, eres una inspiración para todos nosotros que estamos aquí de descendencia venezolana, como yo, con familia en Venezuela todavía, viendo lo que están haciendo los ciudadanos, los abogados y todos en los sectores para un Venezuela democrático, un país con futuro, porque Venezuela todavía no está muerto. Venezuela todavía es un país con ciudadanos con tanta esperanza, creo. Sí. Están fuera y los que están dentro del país. Entonces, para cerrar el webinar, profesor Moya, te doy la palabra, pero Mario, muchísimas gracias de mi parte. No, gracias, Astrid. Pues muy bueno todo. Y quiero cerrar con varias palabras de optimismo. La situación se ve muy difícil hoy, pero hay que recordar que la situación en Venezuela, por muy precaria que sea, por la violencia y todo, no es nada comparado, que yo, con lo que pasó en Camboya, con lo que pasó en muchos otros lugares, en Líbano, en lo que está pasando en Siria, ¿no? Que guerras civiles, muertos de cientos de miles, millones en muchos casos, ¿no? Y esos países eventualmente salieron de esos momentos oscuros, de esos décadas de oscuridad, ¿no? Así que, y Venezuela tiene mucho más recursos que esos países, no solamente recursos económicos, del petróleo, pero también recursos de educación, de cultura, de homogeneidad nacional. Ustedes no tienen problemas de sectarios, grupos sectarios, de guerras de religiones, guerras de diferentes grupos étnicos, ¿no? Así que yo creo que, bueno, ahora es difícil verlo, pero yo creo que lo vamos a ver. Hasta yo, que soy el mayorcito del grupo, estoy seguro que lo veremos. Y claro, y también gente como tú, Mario, de verdad, ayudan a que este proceso sea más, no sé si más rápido, pero sea posible. No, Muchas yo gracias coincido con usted. A ver, yo me he ido de Venezuela por estudios varias veces y siempre regreso, porque yo quiero que este país sea distinto. Yo quiero que mis amigos que se fueron, yo no tengo ningún amigo de mi infancia en Venezuela, todos se fueron, que regresen antes de que se hagan familia afuera, por ejemplo, y puedan volver. Pero sé que es un proceso muy largo. Sé que, por ejemplo, con el tema de ASAP, yo tenía amigos que estaban muy felices. Y a mí obviamente me alegra que haya justicia. Pero yo quiero que haya justicia de verdad. Yo quiero que haya justicia para las víctimas, para la gente que sufre en el día a día. Y eso no me lo da el caso de Alex Saab. Me da una abreboca. Me da una abreboca. Pero la justicia real es que
no haya más presos políticos. La justicia real es que la gente deje de morirse de hambre. La justicia real es que los corruptos o algunos de ellos, en su mayoría, pues devuelvan la plata y vayan presos. En fin, la justicia va mucho más allá de lo que estamos viviendo y la justicia siempre llega. No sé cuándo, no sé cómo. De hecho, dicen que si llega tardía no es justicia. Pero bueno, sabemos que hoy en día hay países que todavía están juzgando a nazis y eso es justicia. Entonces, ¿por qué en Venezuela no y por qué nos vamos a rendir? Claro, claro. Pero como tú dices, la justicia no va a ser perfecta. No ha No, sido en eso hay Sudáfrica, que no ha sido en tenerlo Chile, claro. no ha sido en ningún lugar. Pero No, no, bueno, no, hay que y además aceptarlo que como no es... si fuera realidad. a ver, yo hice un artículo para la universidad para mi universidad, se llama Una propuesta de judicialización de casos, porque eso hay que entenderlo, eso está estudiado. No es posible que todo el mundo vaya preso, porque no hay recursos, Claro. no hay pruebas suficientes, hay muchos elementos que se toman en cuenta y pues lo que se hace es escoger casos emblemáticos que puedan permear o que puedan derramarse esa justicia en varios casos o en varias víctimas, porque no es viable que todos vayan. Y eso hay que entenderlo. Y yo creo que los países latinoamericanos tienen bastante, en el caso Muchísimo. argentino, en el caso de Chile, Argentina, en el caso de Uruguay, Colombia, Brasil, lo han hay hecho mucho. bastante bien, mucho Sí. mejor que en el resto del mundo. Sí, sí, sí. No, y la justicia transicional ha avanzado y tiene mejores herramientas que en los 70. Y cuando a Venezuela le toque, pues recogeremos toda esta información. De hecho, en Compromiso Compartido hicimos un estudio sobre cómo el venezolano percibe la reconciliación. Y en los sectores populares, repito, estos 4 sectores populares que yo trabajo, la gente está abierta. La gente está abierta. Pero yo creo que es cuando subes un poco más, clase media, clase alta, es donde hay mayor resistencia. Por lo menos eso dicen las estadísticas. Pero bueno, poco a poco. Pues bueno, suerte a todos. Astrid, ya acabamos. Bueno, Ella con eso no creo solo que la sí. moderadora, sino la jefa. La jefa. Bueno, creo que con eso terminamos todas las preguntas. Creo que tocaste en esas, en todo lo que son los temas, que la crisis venezolana, claro, es diferente a otras crisis, pero también el nivel de la situación no es algo que podemos ignorar también, que es algo que los que están viviendo dentro del país y los que están fuera, es algo que todavía va a ser algo con que tenemos que vivir la realidad, pero también el hecho de que, como hemos hablado, que hay esperanza, hay fe, de que más que todos los ciudadanos hacen ese cambio, que hagan ese cambio. Trabajo, mucho Todo trabajo. el trabajo, muchísimo trabajo, pero esperanza, que lo logremos al final en algún momento. Bueno, con eso, Mario, profesor Moya, le digo muchísimas gracias por todo por esta noche. Creo que ha sido un conversatorio buenísimo. Espero que haya, para todos los que están aquí atendiendo, que haya sido algo, un beneficio para ustedes, para aprender un poco más de la situación. Y ya, Mario, cuando estés en Nueva York, te hacemos la bienvenida aquí en Colombia, con los brazos abiertos. Con los brazos Nos vemos pronto. Gracias, profesor, Realmente. y gracias a todos por asistir. Nos vemos. Hasta luego. Luego. Chao.